considerado para que puedan tener el próximo viaje libre para el tema del examen, ¿de acuerdo? Sé que son muy pocos los que han venido, así que podemos poner una asistencia, porque al menos el coordinador de la sede de tu trabajo me pidió que sea muy exigente con el tema de la asistencia. Bueno, vamos a empezar entonces con uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y básicamente hablamos de infecciones micóticas, principalmente los primeros tres temas que vamos a ver, y que tienen importancia clínica porque realmente son muchas veces subdiagnosticados o muchas veces no se hace el diagnóstico oportunamente, o podría ser incluso superdiagnosticado porque no se conocen las pautas básicas de la enfermedad. Este es un caso clínico típico que preguntamos en los exámenes y que cuando uno ve a grandes rasgos ahí el caso clínico puede pensar en cuadros de obstrucción intestinal como el que comúnmente conocemos, de índole quirúrgico, y sin embargo cuando hacemos ya la biopsia o el estudio anatopatológico de la pieza operatoria encontramos que era un cuadro granulomatoso y que se debe a uno de los hongos que afectan nuestra Amazonía. Estamos hablando específicamente de blastomicosis sudamericana, causado principalmente por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Aquí, como ustedes pueden ver, pongo algunos sinónimos de la patología y es muy fácil confundirse y suelo preguntar en el examen el caso clínico típico, tan sencillo, pero pongo como diagnóstico algún sinónimo de lo que está en la diapositiva y podrían confundirse en cuanto a la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Lutz fue el primero que hizo la distinción en Brasil, por eso que se llama también micosis de Lutz. Y en el Perú recién en el año 37 fue descrito por Weiss en los primeros casos de nuestra Amazonía. Es una micosis profunda, puede tener afectación sistémica y ojo, es una enfermedad granulomatosa, por lo tanto puede comprometer piel y órganos internos y diseminarse a cualquier órgano, aparato o sistema, y tiene mayor preponderancia o mayor riesgo en pacientes con algún trastorno de la inmunidad. Sin embargo, personas sin trastorno de inmunidad también pueden tener incluso secuelas permanentes, como vamos a ver más adelante. Evolución maligna, no porque todos se mueren, sino porque todos pueden quedar sin secuela, y entonces todo debe tener tratamiento, puesto que no tiene curación espontánea. Básicamente es una enfermedad de zonas tropicales y subtropicales de Sudamérica, y el agente etiológico, como lo mencioné antes, es el Paracoccidioides brasiliensis, que tiene unas formas infectantes saprofíticas en la mente y que la naturaleza se puede adquirir por vía inhalatoria principalmente, aunque también se puede pensar en la posibilidad de un microtraumatismo en la mucosa oral o en el canal anal. Al ser una forma dimórfica, en la forma ya que está atacando el organismo, ya no puede transmitirse de persona a persona. Solamente uno se infecta por vía inhalatoria en las formas saprofíticas del ambiente, pero no se transmite de persona a persona, insisto, no es contagioso. Y obviamente, lo que ya lo mencioné, personas con trastorno de la inmunidad celular son los que tendrán las formas más graves de presentación. ¿De acuerdo? Básicamente es una enfermedad de la selva, en el Perú es solamente de la selva, no hay casos autóctonos ni de la costa ni de la sierra. Lo que hemos manejado nosotros anteriormente han sido casos importados, sobre todo de la seca de selva y selva baja de nuestro país. Y ahí en la diapositiva puedo poner algunos de los pocos estudios que se hizo en el Perú, que es bastante antiguo en realidad, pero que no ha habido un estudio mucho más amplio actualmente. Y los distritos que más, o las provincias que más casos reportan son los de Junín, Huánuco, Loreto y Madre de Dios, y los demás son casos muy excepcionales que han sido reportados a nivel nacional. Y la forma de presentación pues tiene varias clasificaciones. La de Almeida, por ejemplo, es la que más usamos. Básicamente lo divide en 4 formas de presentación: la mucocutánea, que es la más frecuente de todas, la linfangítica, la visceral, que es la menos frecuente, y la de tipo mixto, que podemos ver también en muchas formas de presentación. Pero Negroni también plantea otra clasificación de acuerdo al cuadro clínico. Muchos son asintomáticos o subclínicas. Otras, como una primera infección, produce un cuadro agudo respiratorio que puede confundir con un cuadro pseudogripal, pero algunas se pueden hacer crónicas, otras se pueden diseminar rápidamente, otras se diseminan lentamente, y finalmente las formas secuelares son las que también se consideran una forma de clasificación, que es la fibrosa residual, que vamos a ver más adelante con las fotografías. Es importante porque
empieza inicialmente comprometiendo mucosas. Es una enfermedad que uno detecta por casualidad. Muchos diagnósticos son hechos por los odontólogos. Cuando un paciente de esas zonas endémicas va al odontólogo porque empieza a tener caída espontánea de piezas dentarias, el odontólogo evalúa y no encuentra caries, pero los dientes se le caen al paciente. Eso se llama paradentosis y es un síntoma bastante frecuente en pacientes con blastomicosis sudamericana. Cuando uno hace el examen de la mucosa oral, ya no solamente encuentra la caída de los dientes, sino que encuentra lesiones granulomatosas, sobre todo compromiso de los labios, de la lengua, de los carrillos, y encuentra unas lesiones hemorrágicas en aspecto de mora, por eso se le llama aspecto moriforme, y estas incluyen incluso hasta la afectación de los pilares amigdalianos y de la lengua. Son muy dolorosas, a veces están cubiertas con una secreción blanquecina que podría confundir con cándida, pero que normalmente son mucho más dolorosas y son un confiado hemorrágico clásico en este tipo de patología. Ese dolor y inflamación produce cialorrea, dolor para la deglución, incluso puede afectar planos más profundos que comprometan las cuerdas vocales y en ese contexto producen disfonía. Ojo, un paciente con disfonía, si bien es cierto, no está gravemente comprometido en ese momento, tiene riesgos de que el granuloma obstruya la glotis y por lo tanto produce obstrucción respiratoria, y eso sí sería una complicación grave. Por eso un paciente que se encuentra en el examen clínico se le encuentra disfonía, aun cuando no esté alterado aparentemente en forma grave, debe considerarse una forma de presentación crítica y debe usar la droga más potente, que es la amphotericin B, ¿de acuerdo? También cuando vemos el tema de la edema de los labios y lo vemos de perfil del paciente, el labio superior tiende a inflamarse más que el inferior. Da la apariencia de una trompa, un labio más engrosado superior, y recuerda mucho a este mamífero de la selva que es el tapir. Por eso se le dice el aspecto tapiroide, que ustedes pueden ver en un perfil de un paciente de este tipo. Las edades, obviamente, más frecuentes en las que están económicamente activas, entre los 21 y 50 años es el grueso de pacientes que encontramos reportados, obviamente porque también depende de su actividad laboral y amistad. Los agricultores son los que tienen más riesgo de esta infección, comerciantes o gente que va a zonas endémicas como los comerciantes o militares. También aquí en este estudio se hizo la clasificación de la forma más frecuente de presentación y como ven, la mucocutánea y las formas mixtas son los dos grupos que tienen más casuísticas reportados a nivel nacional. Quizá lo que les decía, es un paciente que tiene edema del labio, tiene caída espontánea en los dientes, hay granulomas apicales, se caen los dientes, pero no encontramos trazas de caries en la lesión y sin embargo se puede ver que son dientes bien frágiles, se caen rápidamente, hay debilidad, debilitamiento de la membrana periodóntica y por lo tanto caída espontánea de las piezas dentarias. Nuevamente acá ven la forma mixta, hay edema, hay una úlcera acá, hay edema facial también, y vemos como los labios están edematizados, hinchados, y vemos ese efecto tapiroide que les he mencionado anteriormente. Esa es una forma también de presentación menos frecuente, es una ganglionar pura, normalmente no se ve de forma pura, generalmente son mixtas, y acá vemos que son lesiones que tienden a fistulizarse y entonces también pueden dejar secuelas cicatrizales importantes, incluso deformantes. Acá sí es una forma también, miren, unas lesiones úlcero-sedadas, costrosas, que pueden confundir con otras patologías, incluso no micóticas. Entonces, es rara la presentación pura, como les dije, que antes vemos las formas combinadas o mixtas. Y básicamente podemos tener claro que a veces de compromiso, por ejemplo, las formas ganglionares puras puede confundir con patologías más frecuentes en nuestro medio. En el plano del paciente con HIV, que es más frecuente la TBC ganglionar, uno puede confundir también la etiología con este tipo de patologías o incluso con neoplasias también frecuentes en este grupo de pacientes que son los linfomas. Pero básicamente es raro encontrar solamente manifestación ganglionar. Lo clásico es que hay compromiso de mucosa y algún otro tipo de manifestación clínica. Podemos ver también que en los pulmones, por ejemplo, podemos encontrar infiltraciones con un patrón macro o micronodular. Puede haber algunas lesiones cavitarias incluso que pueden confundir con tuberculosis, sobre todo en la zona superior del pulmón. Y hay presentaciones en órganos mucho más raros, como por ejemplo la ocasión suprarrenal,
Incluso a nivel óseo solo se han reportado 4 casos actualmente. Y esto es justamente asociado también a la parte del caso clínico que le mencioné, porque puede ser una forma de presentación de producir un granuloma a nivel intestinal, produce obstrucción y por lo tanto se convierte en un abdomen agudo quirúrgico que requiere cirugía de emergencia. El cirujano extirpa un buen porcentaje del intestino y recién hacemos el diagnóstico cuando viene el estudio resultado anatomopatológico de la pieza operatoria. Eso podría suceder también en pacientes que vienen de una zona endémica, puesto que afecta generalmente el colon ascendente y transverso, donde suele presentarse más frecuentemente la obstrucción. A nivel genital también hemos visto casos reportados que pueden confundir con tuberculosis genital, puesto que también afecta la zona del epidídimo, pero generalmente son casos muy poco frecuentes. Forma de presentación de compromiso visceral más diseminado, básicamente lo vamos a notar en pacientes con alteración de la inmunidad celular, como mencioné. Es poco frecuente que encontremos formas graves en pacientes inmunocompetentes, pero en estos lo que sí hemos visto es que a pesar que hay un tratamiento correcto, la cicatrización que deja la secuela puede generar problemas crónicos para las habilidades básicas como el masticar o el hablar. Como afecta la cavidad oral, muchas veces hay fibrosis de las comisuras labiales que generan restricción a la apertura oral y por lo tanto va a dificultar el comer o el hablar con facilidad, como por ejemplo vamos a ver en la fotografía más adelante. El agente entonces es el Paracoccidia brasiliensis, y hay una característica importante de este agente porque es el único hongo que van a ver ustedes la espora en la forma de presentación típica. Es una espora de doble contorno que tiene algunas blastosporas básicamente alrededor, y cuando ven la foto simula mucho el timón de barco, un barco antiguo, y esa espora, digamos que es la única forma de presentación. No hay otro hongo que tenga una forma característica de este tipo. Ustedes con ver la foto pueden hacer el diagnóstico, podemos poner de repente una foto en el examen y viendo eso es muy fácil hacer el diagnóstico, pero en las alternativas puedo poner micosis de Lux, por ejemplo. Y si no aprendieron los sinónimos, podrían confundirse con la respuesta correcta. Se puede cultivar también, se cultiva muy bien en agar sauro, pero lo principal que hacemos nosotros es hacer una buena historia clínica. La epidemiología es importante. Los casos clínicos que suelo poner, pongo esas provincias, distritos que pueden ser positiva, y basta que venga una zona de eso, ya el diagnóstico es muy sugestivo de acuerdo a la zona donde proviene el paciente. Por eso primero pongo la epidemiología con cuadro clínico sugestivo y con una tinción de las lesiones encontrando las blastosporas de doble contorno que tiñen o pintan muy bien con hidróxido de potasio, con Lugol, pueden hacer diagnóstico rápidamente. Porque el cultivo puede demorarse, toma su tiempo, 2 a 3 semanas, puede tomar el tiempo, es difícil. La histopatología realmente se hace cuando no hubo el diagnóstico correcto o oportuno. Y también existen pruebas serológicas, pero lamentablemente no son muy confiables. Lamentablemente tienen muchas reacciones cruzadas con otros hongos y por lo tanto no lo usamos de rutina para el diagnóstico. Más aún cuando las lesiones o las esporas encontramos fácilmente se tiñen con muchas tinciones, con Lugol, con metamina de plata, con Paz, con Jensen, realmente se pinta con todo. Y van a ver las diferentes formas de coloración, pero la forma es característica, miren. Típicamente lo que llamamos en timón de barco. En ese contexto entonces basta que ustedes vean la foto y pueden hacer el diagnóstico correcto. Anteriormente cuando hacíamos estos diagnósticos el tratamiento clásico eran las sulfas. Sin embargo, se vio después que aparecen los azoles de primera generación como el itraconazol y se vio que la eficacia era bastante buena y por eso que actualmente para las formas no complicadas hablamos de itraconazol de 100 a 200 miligramos diarios, es el tratamiento de elección. Sin embargo, lo dije al principio, si un paciente tiene disfonía, donde hay riesgo de obstrucción respiratoria alta o baja, muchas veces tenemos que usar anfotericin B para evitar que haya complicaciones respiratorias. Y aquí lo que decía, este paciente es todo lo que puede abrir la boca. Hay cicatrices en la comisura labial bilateral y por lo tanto no puede abrir la boca más allá de lo que ven en la diapositiva. Eso es una secuela, incluso en pacientes que fueron tratados oportunamente. Esta es una forma de presentación clásica como edema de los labios con paradentosis que había mencionado. Acá hay una forma mixta, ven una forma ganglionar, hay compromiso acá también facial, hay compromiso en la mucosa oral.
Y ese es un caso poco frecuente, es un niño que viajó a una zona endémica, se infectó e hizo una forma linfangítica pura, axilar y cervical, y que solamente pudo ser diagnosticado biopsiando la lesión. Se hicieron los estudios, se encontraron las esporas y fue tratado oportunamente. Poco frecuente que sea así una forma pura, pero puede encontrarlo en la clínica. Igual pacientes con las secuelas cicatrizales. Estos ya son el estudio anatomopatológico. Cuando ya hacemos la biopsia, recién hacemos los estudios, vemos que hay granulomas, hay complejos primarios, o vamos a hacerlo de Langhans en las diapositivas. Otra foto similar. Más pacientes. Y acá se puede ver el infiltrado, que le dije, ese infiltrado hemorrágico, moriforme, es clásico en los labios, y que en este caso, justo pueden ver acá que predomina en el labio superior el edema. Acá igual, paciente similar. Esta es una forma linfangítica pura, también poco frecuente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta?